Buenos días, soy Diego Rodríguez, el secretario de Acción Sindical de la Federación de Enseñanza de Comisión Obrera en Andalucía. En primer lugar, dar las gracias por haber venido aquí a la rueda de prensa. Como sabéis, hemos venido a informaros sobre la situación del ERTE que Fundación SAMU pretende ejercer aquí en Andalucía, en los contratos de servicios públicos con los que mantiene con la Junta de Andalucía. Antes de pasar a explicaros de la manera más breve posible para que tengáis la información, sí queríamos hacer una pequeña apostilla, y es que Comisión Obrera venimos reiteradamente manifestando que la privatización de los servicios públicos esenciales en Andalucía al final siempre acaba siendo un mal negocio, porque por una parte esta privatización acaba afectando a los usuarios de estos servicios esenciales, en el caso que nos ocupa sectores tan delicados como la infancia y la educación. Por otra parte, acaba afectando a los trabajadores y las trabajadoras de estos servicios públicos, y finalmente, dentro del mismo nivel de gravedad, acaba afectando a las arcas públicas de Andalucía. Es decir, los impuestos de los andaluces y de las andaluzas que todos y todas pagamos para tener estos servicios públicos, al final acaban yendo a manos de empresas que hacen una gestión frecuentemente irregular, en algunos casos alegal, y en algunos otros casos también incluso digamos que ilegal, de ese dinero público. Y en este contexto tenemos a la Fundación SAMU, que nos presentó allá por diciembre su idea de ejercer un expediente de regulación temporal de empleo en los servicios que da a las distintas comunidades autónomas. En concreto, en Andalucía, Fundación SAMU tiene varios servicios públicos contratados con la Junta de Andalucía. Por una parte, con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, con el que obtuvo la licitación del servicio de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, y por otra parte con la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, donde tiene la gestión de los centros de menores o centros de protección de menores. Esta fundación, que como digo trabaja en el ámbito de lo social a nivel nacional, tiene distintos contratos con distintas administraciones públicas en este mismo sentido, ¿no? Como decía, nos presentó ese informe en diciembre, y desde el principio, nos presentó ese ERTE en diciembre, y desde un principio ha sido un cúmulo de irregularidades, de responsabilidad, incluso de caos por parte de la empresa, que nos ha llevado a que el periodo de consulta de este ERTE no se inició hasta hace escasamente 4 semanas. Y no se inició hasta hace 4 semanas porque no aportaba la documentación que le exige la normativa laboral, no fijaban el colectivo de trabajadores afectados, no facilitaban información pertinente, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, y para no extendernos mucho, se inició el periodo de consulta, y como es preceptivo, la empresa tiene que presentar una documentación para que se inicie la negociación, en este caso con las organizaciones sindicales. En este caso, Comisión Obrera somos el sindicato mayoritario en esta empresa, y esa documentación básicamente se refiere a la documentación económica que justifique el motivo por el cual la Fundación necesita ejercer un ERTE. Ya os adelantamos que esa información económica que nos han suministrado no ha sido la que establece la ley. Nos presentaron las cuentas auditadas de 2021 y 2023, ambas cuentas con beneficios. Sin embargo, las cuentas de 2023, las últimas, 21 y 22, con beneficios, y 2023 no nos las presentan, sino que nos presentan, para que nos entendamos, un PDF que no está firmado por nadie, ni está auditado, ni nada, con lo cual la documentación económica, donde supuestamente justifican sus problemas económicos, no se ha puesto en ningún momento el ERTE a la mesa. Eso no ha impedido siquiera la posibilidad de negociar algunas condiciones para que se ejerciera el ERTE, ya que este ha finalizado sin aveniencia por la parte sindical. Por otra parte, dentro de esta información que tienen que suministrarnos, pues nos tienen que suministrar evidentemente el listado de los trabajadores afectados. No sé, tenemos ahora mismo, creo, si no me engañan, aunque sea algo anecdótico, que se ha firmado un ERTE con Freysenet, o hace poco se ha firmado el de Telefónica, por ejemplo, ¿no? Y ERTE que podemos estar de acuerdo, no sindicalmente, pero la documentación oportuna, en este caso los trabajadores afectados, pues se ponen el alto de la mesa para que tomar decisiones. Bueno, pues os puedo deciros que en las 4 reuniones que hemos mantenido han cambiado 4 veces el listado de trabajadores afectados. Empezaron con 1.400, después mantienen esa cifra, pero cambiaron
los trabajadores afectados, la bajaron y en la última reunión le han bajado a 433 trabajadores, a 343 trabajadores. Como imagináis, esto lo comento por el desconcierto, la incertidumbre, la desazón, el miedo que ha ocasionado en trabajadores que ven peligrar su puesto de trabajo, y se ha jugado con ellos y con su familia, nombrándolo y desnombrándolo una y otra vez. Y finalmente, en este periodo de consulta, también tenían que haber presentado, lo establece así también en el Estatuto de los Trabajadores, las medidas que querían proponer, y pues estas medidas han brillado por su ausencia, con lo cual no hemos podido participar. Pero aterrizamos un poquito en Andalucía. Veréis, aquí en Andalucía, como decía, Fundación SAMU tiene contrato con dos consejerías, ¿no? Y esas consejerías, y en esa documentación que nos han aportado, ya como comentamos, en muchos casos no la hemos podido ni siquiera considerar, nos manifestaban los impagos que tienen con administraciones y justificaban que tienen que ejercer el ERTE porque distintas administraciones públicas mantienen una situación de deuda extrema, según ellos, con esta empresa. Pero está aquí la curiosidad, que entre esas comunidades autónomas no está la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía no tiene una deuda, salvo algo testimonial. Ellos nos presentan una deuda de unos 10 millones de euros, y si sumamos la documentación que ellos mismos nos presentan de la Junta de Andalucía, ni siquiera es que sea un impago, sino que dentro de los plazos que tienen que pagarle no llega ni siquiera a los 300.000 euros. Como decía, esta situación nos lleva a un escenario totalmente, desde el punto de vista de Comisión Obrera, incomprensible, de que no teniendo ninguna deuda con la Junta de Andalucía, al 75% de los trabajadores que lleva al ERTE son trabajadores andaluces y andaluzas. Nos parece grave, por supuesto, cualquier ERTE, pero que justifiquen que las pérdidas económicas de la entidad son por deudas con la Administración, y aquí en Andalucía no haya ninguna deuda de la Administración andaluza, y que, sin embargo, el 75%, así 262 trabajadores, entre personal técnico de integración social, intérpretes de lengua de signos y todo el colectivo de trabajadores de los centros de menores, educadores, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, etcétera, sean los que van a verse afectados por esta situación. Por eso, una de las primeras cuestiones que hemos hecho, bueno, independiente, ya adelantamos que Comisión Obrera va a impugnar ante la autoridad laboral este ERTE. Lo siguiente que hemos hecho es exigirle a la Junta de Andalucía que tome carta en el asunto y se posicione claramente, impidiéndole a esta entidad hacer un ERTE con la que mantiene contratos públicos. Por cierto, contratos públicos que son de obligado cumplimiento. Estos contratos públicos establecen cuáles son los trabajadores que deben estar asignados, y, por ejemplo, los centros de menores de Andalucía, pues lo que han hecho es la plantilla que tienen contratada, por cierto, reitero, y la que a día de hoy le sigue pagando la Administración. La Administración andaluza sigue pagándole, en este caso, a Fundación SAMU, para que esos trabajadores tengan los centros, pues haya decidido unilateralmente, como decíamos, que va a quitar porcentualmente de cada centro una serie de trabajadores, que ya de por sí estos centros están con unas plantillas muy precarias y muy ajustadas, que impide la consideración de la vida laboral, la atención debida a los usuarios, disfrutar de unas vacaciones normales. Ten en cuenta que estos centros están abiertos a las 24 horas del día, a los 365 días del año. Y caso también extremísimo, como decía, tanto con los PETIS como con los ILSES, que están trabajando en los institutos y en los colegios atendiendo al alumnado con diversidad. Aquí hacen una pirueta, una dramática pirueta desde nuestro punto de vista, porque lo que han decidido es que cuando finalice el año lectivo, o sea, cuando los alumnos y las alumnas dejen de ir a clases, cuando le van a suspender el contrato. Aunque también debo deciros que en la documentación que nos han dado, empezaba hoy que hay alumnos en clase. O sea, esto es todo un cúmulo de despropósitos, pero bueno, ellos, aunque verbalizan una cosa, después la documentación que nos dan otra. Pero bueno, siguiendo un poco la línea de la empresa, que ya he dicho que es bastante errática, lo que supondría es que a estos trabajadores se les va a suprimir, se les va a prohibir, se les va a quitar su sueldo que le corresponde, de sus descansos, de sus vacaciones, etcétera, y se van a ir al paro directamente. Por cierto, y permitirme que vuelva a decirlo de bucle, era un doble bucle, porque se va a utilizar el dinero de la Junta de Andalucía, que no mantiene deudas con esta empresa, para sufragar este ERTE, y luego se va a llevar a trabajar al paro, que en este caso el SEPE tendrá que pagarle el desempleo. O sea que esta entidad, sin despeinarse, con dinero público de la Junta de Andalucía y con dinero público del Estado español,
piensa sufragar un ERTE, que por cierto ha quedado demostrado en la documentación que nos aportan, que es un ERTE injustificado, porque lo que tienen realmente es un problema de tesorería y no un problema de deuda, porque las administraciones públicas pagan sus deudas, es decir, no se pueden considerar ni siquiera contablemente, puede un auditor incluye como una deuda un impago puntual de la administración, porque todos sabemos que las pólizas de crédito de los bancos atienden mayoritariamente al dinero público, porque siempre está y siempre se paga, que por cierto, donde realmente tienen el problema es en Canarias, en Cataluña y en Mallorca, donde apenas hay trabajadores afectados. ¿Qué pasa? ¿Que es más fácil despedir a trabajadores andaluces y andaluzas? ¿Qué pasa? Que que seguimos siendo la comunidad con peores niveles de empleabilidad en un momento histórico donde el empleo en España está teniendo un incremento importante. No podemos permitir, desde luego, de Comisión Obrera que esto ocurra, y por eso vamos a actuar como nos corresponde, pero exigimos a la Junta de Andalucía que, en defensa de sus propios intereses, es decir, de los intereses económicos de los andaluces y las andaluzas, en defensa de los trabajadores que mantienen el sector y en defensa de los usuarios, tome carta en el asunto y no permita que esta entidad ejecute este ERTE. Como dato anecdótico, en pleno ERTE, sin negociación, el viernes en sus propias redes sociales, el grupo SAMU, que por cierto hayan desmentido que exista un grupo SAMU, no hayan desmentido que existe una fundación, pero no el grupo SAMU, pero en sus redes aparece, y en su auditoría aparece que existe un grupo SAMU, al que por cierto le han dado préstamos desde la fundación con dinero público de los andaluces. La fundación SAMU ha dado préstamos al grupo SAMU por situaciones de pérdidas económicas. No me gusta utilizar la expresión surrealista, pero estamos utilizando dinero público de Andalucía para darle préstamos a otras empresas de esta propia empresa. Nos parece más poesía. Apareció en sus redes que el viernes pasado abren un nuevo centro, en este caso el LEPE, o sea, en pleno ERTE, abren un centro en LEPE, o está abierta la licitación de uno de los servicios que han incluido en el ERTE, en este caso los PETI y los IRSE en Andalucía, por ejemplo los PETI de Sevilla, y han anunciado que van a concursar, o sea, van a salir un ERTE y van a concursar. Bueno, pues esta es la situación que tenemos. Nos parece inaceptable que con dinero público se financie un ERTE. Nos parece inaceptable que trabajadores y trabajadoras, excelentes profesionales que están trabajando con colectivos tan importantes como son la educación y la infancia, se vean envueltos en una situación que ni les compete ni les debería afectar a este momento. No estamos diciendo que le afecte a otras compañeras de otras comunidades autónomas. Lo que estamos diciendo es que no se puede utilizar el dinero de los andaluces y de las andaluzas para que una empresa privada resuelva sus problemas económicos. Vale. Como queráis, os preguntáis ahora a mi compañera Inés, que ella es delegada y trabajadora del sector, y va a ser un poco la foto de estos dos colectivos, ¿vale? Buenos días, Inés Roca Fernández, delegada de SAMU por Comisiones Obreras del servicio PETIS. Pero voy a hablar por las PETI, por las IRSE y por el resto de mis compañeros también de menores. Con lo que ha dicho Diego, cuando se cerró, además quería añadir que cuando se cerró la mesa de negociación, SAMU nos envió un correo a toda la plantilla intentando desmentir que la negociación no se ha llevado a cabo por su culpa, sino que ha sido culpa nuestra y de los sindicatos por no querer facilitar o una alternativa o algo de eso, cuando se le viene reiterando durante todo el proceso que falta información, faltan datos, y entonces no podemos llegar a un acuerdo en ese punto. A raíz de aquí, ¿cómo afecta a los servicios? Pues, por ejemplo, en menores, ya ellos trabajan bajo ratio, es decir, por cada centro hay menos trabajadores de los que debería, pues aún así van a bajar más la ratio de las plantillas, lo que implica que tendrán que tener, pues a lo mejor, más horas de servicio, incumpliendo también las licitaciones y los contratos que tienen con la Junta en este caso. En nuestro caso y en el de las IRSE, las PETI y las IRSE van a incurrir en un impago de vacaciones que hemos venido generando desde principio de curso, y un periodo de inactividad que también se incluye en los pliegos de licitación, que también van a crear un impago, cuando ya la Junta de Andalucía, que en nuestro caso, lo ha abonado. Entonces, como dice él, se van a llevar el dinero por ese lado, y además el SEPE va a tener que hacer frente a nuestros pagos, siendo más bajo que el salario.
Por lo que en verano pues vamos a tener que buscar otro empleo, no vamos a disfrutar nuestras vacaciones al tener que compensar nuestros gastos por ese lado. ¿Qué pasa? Que a nuestros niños con los que trabajamos no les va a afectar, lo han hecho en ese sentido para no incumplir los contratos que tienen con la Junta, pero que no le afecta a los niños no significa que no nos vaya a afectar a nosotros, y están incumpliendo, como digo, con esos pliegos donde se recoge un periodo de inactividad y unas vacaciones que hemos generado. Además, ya tienen impagos con nosotros y con nuestros compañeros menores, en los que no tienen actualizado nuestras tablas salariales ni nuestros complementos que nos pertenecen, y nos deben atrasos de años anteriores que están regulados por convenio. Entonces, en definitiva, y como resumen, en el caso de las petilas IRSE no les va a afectar a los niños, pero sí a nuestro sueldo y algo que hemos generado a lo largo del curso, y en los menores les va a afectar, le va a afectar a los niños con los que trabajan, les va a afectar a los trabajadores, porque van a ver aumentado sus horas de trabajo con el mismo sueldo, imagino, y además en calidad de vida, por supuesto, que les afecta en casa. ¿Tenías preguntas? Preguntarle cuántos trabajadores hay aquí en Andalucía de la Fundación SAMU o del Grupo SAMU. Bueno, es una de las cuestiones que ya de por sí nosotros hemos planteado en las reuniones que hemos mantenido, que nos hicieran una foto real de la situación, ¿no? Entonces, la mayoría, o sea, en Andalucía hay aproximadamente unos 600 trabajadores de la empresa, pero también, como no ha sido capaces de diferenciarnos, es más, como decía antes, ellos han afirmado que no existe el Grupo SAMU, en la documentación que tenemos aparece ellos mismos, ¿no? O sea, nosotros ahora mismo lo que hemos negociado es el ERTE de la Fundación SAMU, ¿no? Que es la que tiene estos 600 trabajadores. Y por repasar las cifras, porque no las he oído bien, porque no estoy con los auriculares, al final han dicho ustedes que el ERTE, la cifra final que han dado es de 343 y 162 262. Ah, 262 En Andalucía. Y que los principales problemas son en Canarias, Cataluña, Mallorca, porque ellos tienen en todas las comunidades. Sí, es una fundación que licita en servicios del ámbito de lo social en distintas comunidades, como tal. Y es habitual, primero, un ERTE significa que luego la volverían a rescatar. Sí, lo que exactamente son suspensión temporal. Suspenden el empleo durante X tiempo, que por cierto, nos dijeron primero un año, después dijeron que habían puesto un año, literalmente para no pillarse los dedos. Sí, después 6 meses, después 6 meses, después 3 meses, han ido cambiando directamente. ¿Y es la primera vez que lo hacen? Sí. Quiero decir, esta fundación lleva trayectoria ya. Bueno, los impagos vienen todos los años. Sí. Los impagos de atraso, complementos y la actualización de tablas salariales, eso es todo, durante todos los años tenemos que ir denunciando a la empresa por estos impagos. Pero el ERTE sí es la primera vez que... Hay que tener en cuenta, que creo que es un dato significativo, que otras empresas en Andalucía dan este mismo servicio. Otras empresas, en el caso de las PETI y los ILSE, Osventos, FAN, FEPAMI, sí. Estas empresas no están entre matices, pero están cumpliendo con sus obligaciones contractuales, con matices, con el mismo dinero que están pagando, y en el caso de los centros menores pasa exactamente lo mismo. De hecho, SAMU no es la empresa mayoritaria, y la invitación tanto a empresas de servicio de atención a los alumnos NEAE como a los menores le está abonando sus contratos, y ninguna otra empresa está en esta situación, ninguna. O sea, y no son pocas, son varias, a nivel andaluz son muchas, y es la única que ha hecho algo. Es esta, y dentro de este despropósito, que es un ERTE, que es la primera vez que lo hace SAMU. Es la primera vez que hay un ERTE en Andalucía en este ámbito, es la primera vez que hay un ERTE como tal en este ámbito, y como decíamos, creo que hemos podido justificar, que podemos justificar documentalmente, que es injustificado, ¿vale? Porque... Y el desgaste psicológico desde diciembre, que además fue antes de las vacaciones de Navidad. Desde diciembre están con el ERTE, y eso nos quema mucho a los trabajadores, porque vamos a volver, vamos a tener descanso, nos van a pagar, y siempre coincide, en el caso de las PETI y los IRSE, con los periodos de inactividad.
¿cómo afrontamos nosotros un periodo de inactividad si no nos dejáis claro si nos vais a pagar, si no, qué tenemos que hacer? La verdad que es una situación agonizante para los compañeros porque es un trabajo muy precario, o sea, económicamente muy precario. Y estamos por debajo estamos al corriente de pagos, se paga según convenio, pero es verdad que es un trabajo precario. Y de esos 600 trabajadores, ¿cuántos serían por cada colectivo, más o menos? Sí, mira, el 50% de los trabajadores afectados son PETIs e ILSES, ILSES, intérprete de lengua de signo española. Vale. Entonces, de esos 343, el 50% son de PETI-ILSES y el 22% de los centros de menores. O sea, el 50% PETI. Sí, el 50% PETI-ILSES de Andalucía, 22% Centro de Menores de Andalucía y el resto sí son de otras comunidades autónomas. Pero el grueso está en Andalucía. Claro. Sí, sí. Son fundamentales para los niños, para el desarrollo de los niños. Perdón, si no habláis vosotros, yo, si no decís vosotros eso, yo Dale. no puedo... Sí, no, lo. No, no dejo el micrófono. No, si me parece bien, pero tenéis que decir Sí, no, ahora el micrófono muy lejos. ratificamos un poco, y lo comentaba antes Inés, que como decía antes, los centros de menores están abiertos los 24 días o sea, los 24 horas, las 365, y ahí pues, profesionales de muchas categorías. Claro. Entonces, si tú tienes a lo mejor un centro de menores que tienes 15 menores y tienes para atender los 2 educadores, por un ejemplo que es más real, y le van a expandir de empleo y sueldo a un trabajador y se va a quedar solamente uno con 15, poner un ejemplo muy sencillo, que uno se ponga enfermo y haya que llevarlo al hospital. Cáselo con los otros 14. Por eso le estamos exigiendo a la Junta de Andalucía que intervenga y que lo impida, porque es que el servicio que ella misma ha contratado no se va a poder dar. Los otros profesionales, además, si pasa este caso, los psicólogos o trabajo social tendrían que hacer las funciones de otra persona, de la cual, hombre, está cualificado, pero no le pertenece ni a lo mejor tiene esa capacidad de hacerlo. ¿Y habéis barajado huelga, alguna medida de presión también? Muchas gracias por la pregunta. Nosotros ahora mismo, la empresa desde el martes, que tuvimos la última reunión de la semana pasada, ellos tienen 15 días para comunicar la ejecución del ERTE. Y nosotros, a partir de esa comunicación, tenemos 30 días para iniciar las acciones legales que consideremos oportunas, que ya como he comentado, las vamos a iniciar. Ahora mismo estamos en negociaciones con la Junta de Andalucía para que tome carta en el asunto y efectivamente tenemos preparado una serie de baterías de movilizaciones y concentraciones. No estamos barajando ahora mismo el tema de la huelga porque sería un poco absurdo, le estaríamos haciendo el juego a la empresa, les facilitaríamos, o sea, nosotros perderíamos más económicamente y además les facilitaríamos a ellos los títulos, con lo cual ahora mismo no estamos bajando, máxime cuando las PETI y la ILSE vienen de una huelga anterior de 32 días por otros motivos que no tiene que ver con esta empresa, en este caso era más dirigido a la Junta de Andalucía, y como comentaba Inés, ahora mismo ya en el mejor de los casos tienen contratos parciales, los mejor casos estamos hablando de unos salarios bajos, muy bajos, si ahora encima le van a quitar el salario del verano y encima hacemos una huelga, pues realmente es que estas familias van a tener problemas para comer directamente. ¿Cuántos centros de menores gestionan aquí en Andalucía? Aquí voy a tirar un poco de memoria, creo que son 12. ¿Y el sueldo más o menos de los trabajadores afectados? Bueno, es que depende de las categorías. En los centros de menores hay una horquilla, digamos, desde el director o directora del centro hasta... Pero vamos, es que en ningún... O sea, el trabajador que más cobra en el sector, el que más cobra no cobra más de 1.300, el que más cobra, pero además no es la media, o sea, esos son casos como excepcionales. La gran mayoría de los centros de menores de educadores, psicólogos están alrededor de los 1.100, en el mejor de los casos, ¿vale? Como estoy diciendo, y las PETIs y las ILSE... las que estamos a 25 horas cobramos 1.000 euros, pero hay compañeras que tienen contratos de 15 horas a la semana. De 10 horas. De 10 horas a la semana. Estamos de 500, 600 euros, 700. Pues a ver si la Junta... Hombre, teóricamente esto incumple Claro. las condiciones de los que contratan con la Junta de Andalucía, ¿no? Creo recordar Bueno, ellos tienen que... La Junta de Andalucía tendría la obligación de resolverle el contrato.
Lo que pasa es que la Junta de Andalucía tiene que ser valiente porque la Junta para ellos supone un problema y esperemos que no sean tibios, pero para resolver el contrato tiene que dárselo a otra entidad. Con un contrato de emergencia, lo que tú no le puedes decir a SAMU, por ejemplo, un centro de menor, para partir de mañana no vienes, pero ¿quién está aquí trabajando, no? Entonces, ¿A vosotros parecería bien esa...? correcto, sí, sí. Es más, nosotros le hemos dicho tanto a la Junta de Andalucía como a la propia SAMU que nosotros, Que existen otras medidas. como están actuando, nosotros visto que SAMU ni ha cumplido con lo pactado, ni con nosotros, ni con la administración, nosotros que la Junta de Andalucía le resuelva el contrato y entre otra entidad gestionada, cumpliendo evidentemente con el contrato público. Sí, sí, nosotros no tenemos ningún problema. Estos trabajadores estamos acostumbrados, porque yo también soy trabajador del sector, a que nos subroguen otras empresas. No, yo creo que tú has estado ya en más de una, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, nosotros, ante un impago, que entre otra entidad y que gestione estos centros. Hombre, nosotros, Comisión Obrera, lo que plantea es que estos servicios sean de gestión pública directa. Evidentemente, lo he dicho al principio, no estén privatizados, pero en vista que no hay una voluntad política, por lo menos que haya la voluntad política de que el servicio se mantenga en los términos que está pactado, claro. Pues muchas gracias. A vosotros. Muy bien. Saludos.